clavel o Dianthus caerophilus es uno de los principales cultivos de la zona florícola del Estado de México y es la segunda flor de corte con mayor superficie cultivada en el municipio de Villa Guerrero. El rendimiento y calidad de tallos florales son afectados por la enfermedad conocida regionalmente como dormilona, causada principalmente por el hongo Fusarium oxysporum, que es combatido con fungicidas sistémicos del grupo de los benzimidazoles, pero su aplicación frecuente puede provocar contaminación del ambiente, favorecer la expresión de resistencia en el patógeno e incrementar los costos de cultivo. El biocontrol por medio de microorganismos antagonistas representa una valiosa herramienta no química para la protección de los cultivos de clavel contra hongos patógenos del suelo. Los agentes de biocontrol utilizados actualmente incluyen especies de Trichoderma, Gliocladium y Fusarium no patogénico, que controlan los patógenos por antibiosis, competencia e hiperparasitismo. La antibiosis se expresa mediante la secreción de metabolitos secundarios que inhiben el desarrollo de hongos patogénicos. La competencia se da principalmente por espacio, nutrientes y factores de crecimiento. El hiperparasitismo se expresa mediante la producción de enzimas líticas, las cuales permiten la degradación de la pared celular del hospedante. Debido a lo anterior, se realizó un estudio con el propósito de colectar e identificar cepas nativas de hongos antagonistas en cultivos comerciales del clavel, evaluarlos in vitro como agentes de biocontrol de Fusarium oxysporum y seleccionar los mejores aislamientos en el control del patógeno para probarlos en invernadero. Materiales y métodos: muestreo de planta y suelo de la rizósfera. Durante la primavera y verano se realizaron 15 muestreos de planta y suelo en lotes comerciales de clavel, distribuidos en Villa de Guerrero, región donde está presente el complejo dormilona. De cada parcela se colectaron 2 muestras de los surcos centrales, una compuesta de 3 plantas con síntomas iniciales de la enfermedad para obtener aislamiento del patógeno, y otras 3 plantas aparentemente sanas con suelo adherido a la raíz. Aislamiento e identificación del hongo patógeno. De las plantas enfermas se hicieron siembras de raíz desinfectada en hipoclorito de sodio al 1% en medio de cultivo, PDA. Las placas se incubaron durante 5 a 8 días a 26 grados centígrados para lograr la exploración del hongo. Se realizaron montajes temporales en lactofenol azul de algodón y el patógeno se identificó tomando en cuenta la coloración de la colonia en PDA, presencia y tipo de estructuras reproductivas, así como la forma y dimensiones de los micro y macroconidios. Aislamiento e identificación de los hongos antagonistas. Se hicieron diluciones, con suelo y agua destilada. Después se tomó 1 mililitro para sembrar en 3 cajas de Petri de PDA en las mismas condiciones que los hongos patógenos. Se hicieron montajes temporales para identificar las estructuras reproductivas del género Trichoderma. Diseño experimental. Se probaron 48 tratamientos, las 45 cepas nativas de hongos antagonistas, 2 cepas comerciales y una cepa nativa de Metepec, Estado de México. Cada una de las 48 cepas antagonistas se confrontó con las 45 del patógeno. Pruebas de antagonismo in vitro. A los 8 días de la confrontación se observaron las siguientes respuestas de antagonismo. La eficiencia de biocontrol se determinó usando la fórmula crecimiento radial del antagonista entre crecimiento radial del patógeno, ambos medidos en centímetros por 100. Los crecimientos fungosos de las zonas de invasión e inhibición de los cultivos duales se observaban en un microscopio electrónico de barrido. Cada muestra se observó en aumentos de 500 y 1000, empleando un voltaje de 20 kV, distancia de trabajo de 10 milímetros, señal de retrodispersos y spot size de 50. El establecimiento del estudio en invernadero se llevó a cabo de la siguiente manera. Las cepas nativas y comercial de T. lignorum sobresalientes en laboratorio, así como las 2 cepas de T. Harziaum, se incrementaron en PDA a 26 grados centígrados durante 8 días, con una suspensión de conidios de 5.66 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia sobre mililitro. Se inoculó 1 kilogramo de salvado de trigo previamente esterilizado y se incubó en bolsas de polietileno negro por 21 días a temperatura ambiente en un sitio oscuro. De la misma forma, la cepa FO18 se multiplicó por PDA para preparar una suspensión de conidios de 1.3 por 10 a las 4 unidades formadoras de colonia sobre mililitro. Un mes antes del establecimiento del estudio, se preparó el suelo de un invernadero rústico en el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica El Islote, Villa Guerrero, México, con suelo de textura franca, que contenía 15% de arena, 32% de limo y 17% de arcilla con un pH
de 5.7% y contenido de materia orgánica de 4.5%. La mitad de la superficie se desinfectó con metam-sodio al 24% en dosis de 1 litro por 10 metros cuadrados, y la otra se dejó sin desinfectar. Después de 21 días, se conformaron 4 camas de plantación de 32 metros de largo por 1 de ancho y pasillos de 60 centímetros de ancho. El experimento se realizó tanto en suelo sin desinfectar como en suelo desinfectado, bajo un diseño experimental de bloques completos al azar con 10 tratamientos. 8 cepas antagonistas en dosis de 50 gramos de salvado inoculado por metro cuadrado. Un fungicida como testigo comercial a razón de 1 mililitro por litro de agua y un testigo absoluto, 4 repeticiones y 40 unidades experimentales de 1.5 metros cuadrados. Los tratamientos biológicos se aplicaron 3 días antes de la plantación. Luego de un riego se plantaron esquejes de clavel en marcos de plantación de 20 por 20 centímetros, 35 plantas por unidad experimental. Una semana después inocularon las plantas y el suelo adyacente con 7 litros de la suspensión de conidios de FOD mediante aspersión dirigida al cuello de estas con una aspersora manual en suelo previamente humedecido. El fungicida se aplicó con una aspersora manual 5 días después de la inoculación con el patógeno, en aspersión dirigida al cuello de las plantas. Actividad enzimática de los antagonistas en el suelo. Se tomaron 4 series de muestras de suelo de la rizósfera de las plantas de clavel cultivadas en suelo sin desinfectar y en suelo desinfectado a los 90, 120, 150 y 180 días de la plantación. La D-glucosa producida se calculó empleando la siguiente ecuación. La glucosa equivalente es igual a la concentración de la glucosa medida de glucosa filtrada por el volumen de la suspensión de prueba por el factor de dilución entre el peso del suelo húmedo usado por el peso de 1 gramo de suelo húmedo. Los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio e invernadero se sometieron a un análisis de varianza empleando el sistema de análisis estadístico SAS versión 8, y la comparación de promedios se hizo mediante la prueba de diferencia mínima significativa. Resultados y discusión. Aislamientos de hongos antagonistas. En las 5 localidades se obtuvieron aislamientos de hongos antagonistas asociados a la rizósfera de las plantas de clavel. Las cepas correspondieron a Trichoderma spp, Trichoderma lignorum, Trichoderma arcianum y Gliocladium spp, lo que concuerda con la bibliografía, ya que con anterioridad se habían encontrado cepas nativas de Trichoderma spp en la rizósfera de clavel y de otros cultivos. Los ecosistemas agrícolas contienen gran cantidad y diversidad de microorganismos benéficos, por lo que no es raro que se hayan aislado hongos antagonistas de todas las muestras colectadas. La especie más común, T. arcianum, solo se encontró en una localidad, pero el tricoderma está presente en todas las localidades, lo que resalta su amplia distribución. Las 2 especies de tricoderma identificadas en la zona han sido reportadas como agentes de biocontrol de diversos hongos patógenos en el suelo. A diferencia de Gliocladium spp, los hongos del género Trichoderma son los que más se han estudiado en el biocontrol de hongos patógenos en el suelo, debido a su amplia distribución en los suelos del mundo y mayor rango de hospedantes. En el cuadro número 1 se nos muestra la relación de las cepas de los hongos antagonistas aislados de los cultivos comerciales de clavel por sitio de muestreo en la zona florícola de Villa Guerrero, México. En el cuadro número 2 se muestran valores promedio de pruebas con invasión de colonia, detención de crecimiento y antagonismo mutuo de cepas nativas y comerciales de Trichoderma spp y Gliocladium spp versus aquellas que pertenecen a Fusarium oxysporum a los 8 días de cultivo en papa dextrosa agar. Pruebas de antagonismo in vitro. Se observaron diferencias altamente significativas entre los tratamientos para todas las variables respuesta evaluadas en las pruebas de antagonismo. De las 48 cepas probadas, 6 de T. lignorum invadieron claramente la colonia del patógeno durante la confrontación, T47, que corresponde al aislamiento comercial Biotrol, T20, T22, T23, T24 y T25. Estas se encuentran registradas en el cuadro número 1. Estos resultados concuerdan con resultados anteriores que habían logrado observar la inhibición de crecimiento de micelio y sobreposición de las colonias como F. oxysporum y Thielabiopsis paradoxa por el crecimiento de las cepas nativas de Trichoderma spp, atribuyendo este modo de acción al microparasitismo. La invasión fue parcial en los tratamientos sobresalientes a los 8 días de la prueba.
Solo en algunos casos se notó cubrimiento total de la colonia del patógeno a los 12 días de la incubación, dado que la observación microscópica de la zona de sobreposición únicamente mostró la presencia de micelio y conidios de T. lignorum. El crecimiento y formación de estructuras reproductivas de Fusarium oxysporum fueron suprimidos por el antagonista, o bien degradados por la acción de las enzimas líticas de la pared, como las quitinasas o celulasas. Otro mecanismo de antagonismo que se muestra en este artículo fue la competencia por espacio y nutrientes en el medio de cultivo por la velocidad de crecimiento de la colonia de T. lignorum. Crecimiento radial y biocontrol. Los mayores crecimientos radiales correspondieron a los tratamientos T20, T22, T23, T24 y T25 de Trichoderma lignorum, los cuales provocaron un menor crecimiento radial de FOD y lograron eficiencias de biocontrol del patógeno que oscilaron entre 62.17 y 65.39%. Estos tratamientos presentaron mayor cantidad de pruebas con invasión de colonia, debido a su velocidad de crecimiento y mecanismos de antagonismo, como micoparasitismo y competencia. Por el contrario, los tratamientos que permitieron mayor crecimiento radial del patógeno fueron 3 aislamientos nativos de Trichoderma, T30, T05 y T20, y uno de Trichoderma arcianum, T42. Estos tuvieron mayor número de pruebas con antagonismo mutuo y menor eficiencia de biocontrol de FOD, de 42.08 a 43.65%, debido posiblemente a los mecanismos de defensa del patógeno. Actividad enzimática de los antagonistas en el suelo. El aislamiento de Biotrol mostró actividad celulolítica en la rizosfera de la planta de clavel, con producción de D-glucosa significativamente mayor al testigo, tanto en suelo sin desinfección como en suelo desinfectado. La cepa nativa T25 de Trichoderma lignorum sobresalió únicamente en suelo sin desinfectar. La actividad celulolítica de las cepas restantes fue estadísticamente igual a la del testigo en ambas condiciones. En suelo desinfectado, la producción de D-glucosa en los tratamientos de Trichoderma arcianum metepec y el fungicida tiofanato metílico fue estadísticamente menor a la producida por las cepas nativas y comerciales de Trichoderma lignorum y la cepa comercial PHC T22. Los resultados obtenidos en los estudios de laboratorio e invernadero confirman la producción de enzimas líticas por las cepas nativas y comerciales de Trichoderma lignorum y Trichoderma arcianum en la rizosfera de las plantas de clavel, mecanismo importante para el biocontrol de FOD, demostrando que a pesar del uso indiscriminado de plaguicidas en la zona florícola de Villa Guerrero, los suelos cultivados con clavel contienen especies de hongos antagonistas, que pueden jugar un importante papel en la sanidad de las plantas y productividad de los cultivos, con lo que se abre la posibilidad del uso de las cepas sobresalientes en la protección del cultivo contra la enfermedad, así como fomentar el control biológico de los patógenos del suelo y contribuir a la reducción de la aplicación de plaguicidas en la zona.